Saludos y bendiciones para todos mis hermanos y mis hermanas que van a ver este video de compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que Él mandó a ser sus seguidores, sus discípulos, sobre la importancia de ser bautizado. Porque muchas veces no le damos importancia a ese paso de ser bautizado. Nos conformamos con asistir a la iglesia, con decir que ya somos cristianos, oramos, ayunamos y avanzamos al camino de la fe. Pero a veces descuidamos de entender o comprender qué es tan importante el ser bautizado. Vamos a estudiar un poco sobre la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? ¿O qué nos dice la palabra sobre el bautismo? Nuestro Señor Salvador Jesucristo hizo la recomendación, la encomendación, la comisión de predicarle al evangelio a toda criatura, al que no conocía la palabra o al que no conoce la palabra. Y a la misma decirle a la gente que se bautice. Pero muchas veces la generación en que estamos viviendo, muchos no se preocupan por su bautismo. He visto muchas almas, he visto mucha gente. Piensa su bautismo en su lecho, en sus últimos minutos de suspiro. Y ahí es donde a veces se dificulta a realizar ese sacramento o esa orden que el Señor desea que nosotros cumplamos para poder ser salvo nuestra alma. La palabra del Señor, la palabra de Dios dice en el libro de Marcos capítulo 16, en el versículo 15. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta palabra nos dice de la siguiente manera: y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí vemos la importancia de ser bautizado o del bautismo. Cuando el Señor dice que el que cree o el que acepta la palabra
de Jesús, la palabra de Dios en su corazón, o el que se entrega a Jesús, el que se rinde ante los pies de Jesús, es muy importante, es muy necesario que tal vida o tal alma, tal humano, tal ser sea bautizado. Porque es clara la palabra que nos dice que el que creyere y el que se bautice ya pertenece a salvación. Pero el que no se bautiza, aunque crea que todavía está en condenación, dice. Ahí es donde debemos de poner la atención, todo pueblo cristiano, todo ser que viene a los pies de Cristo o que acepta la palabra de Dios. Porque muchas veces, como decía hace un momento, como humanos, el enemigo trata de opacar nuestra mente o nuestro sistema hacia el plan de Dios. El plan de Dios es para que nos salvemos, para que se salve nuestra alma, al llamarnos. Y por lo tanto nosotros también como humanos debemos de hacer hincapié ante la palabra del Señor. Porque aquí el Señor nos especifica que el que cree la palabra o el que acepta la palabra tiene que ser bautizado para ser salvo su alma. Porque muchas veces las dudas nos quedan. ¿Cuántas vidas se nos ha adelantado sin bautizarse? Y a veces muchos de nosotros, tanto pastores, ministros, familiares, los que se quedan en vida todavía, se hacen la pregunta, ¿fue salvo? Pero muchos de nosotros no analizamos la palabra y decimos que fue a vida eterna, sin ser bautizado, aunque fue creyente. Pero aquí la palabra nos está enseñando, nos está señalando que el que cree a la palabra de Jesús, que el que cree a la palabra de Dios, tiene que ser bautizado para ser salvo. Y el que no cree, y el que no se bautiza, el que no cree, el que no se bautiza, que pertenece a la condenación, dice. Ahí es donde debemos de enfocar. Ahí es donde está el peligro, pudiéramos decir. Kushitona es heavy. Zeticha. Eren ana erekenina. Esta katna basen ana Jesús. Acá hai kamhe ison devi. Tichonga ana he testo heavy. Quasi tangyo. Marco 16, verso 15. Quasi tangyo cotizzare sonde. Tagge che sono io chotse heavy. Quate sono chotse heavy.
Ngatsi shi kebe hito. Heshi kwa kene kwa sere kwa sotenda. Hene shi kwa tonta hito. Kwa heshi ti kwa kene kwa nye ti nanere hito. He kwa hebi nyosa kwa diki nekwindali kusikinda he chutale kenina. Nasinandale nina nyonki sakwa. Kasi kaitsengu chutale ngahe. Tujuati ke taza tina sona chale. Hukwanya kesa tenda ya cho ashu hukwani kesa tenda he. Chutashke he bicho he familiare. Tungati sakki ahin tsake. Tichona enda hebi. He kwa sin kwa kende kwa sin satenda. He tine kwa biton taicho. Gloria a Dios. Tuni usa kwa nya chutamina. Bana chana esa ne chuni. Chau. Bain hota aina. Diki fasaya. Diki mandosina kwa biton taira. Tuni usa kwa abisha na nya ni. Ngora chota he ka to ashi. Kasi hiyo yore. Shikwa kili kui kasere kwa satenda wakama kaire. Aun no teno chong no kano ka makare. Tiru tashi keba tenda yore bichore kano makare. Daka aun no re. Makare evangelio. To keba tenda yore. To gati chona ni enda hebi. Kaya hezi kwa kare. Hezi kwa si kwa tenda yore. Hezi tire kwa biton tayo. Chike tsena shinandale nina. Chike tsen chutale nina. Chole nina, shende nina, stile nina. Kaya hekaba ereje ni mana kerina. Kaya heka chue eren ana Jesús yakini mana hikwa itse. Nyuma chenga sindo sungatse kwa satendana. Wasi nihele shingya shiko kwanda kwa kwa socha. Kaya kata maka muna kata mandosin. Wenga kwa bina chona di yashibe kwa bina chona di yashi tichuare. Tucho to heni na tichuare. Nyuma chenga sike etseta tse kwa biton taina. Nasinandare naina Jesús. Que angu kwanda. Asho shikuno ye hebi. Si kwandanga di kai tseta shikeba tenda yore. Isa hana ita he kwatse makhairi ita he kwatse. Kichwe eren ana yakini mari. Shutiye. Tamaina toshichwani kianga kama khairi. Kwenga tito kishi hebi verso 16. Kwenga tito heshi kwa si kwa khairi. Kwa heshi kwa si sotenda. Hene ritine kwa bitonta. Kwa shiliki kwa khairi na. Shiti sotenda bena. Kwa nyedi na nere cho. Diya shi meri nga kwa nyekya. Naina Kristo henga kinchana kuiga khovina chokuchwa. Naina Kristo henga tsakakura ere wanga tsikina hi kwa sochale ihini mana. Kenga kunkhaina tatse naina Jesús kuishi mere Jesús henga sena kwa bitontai. Nga sere kwa bitontai heni mana. Kwani ahira mena nga kwa nyekuchwa. Ngore ngos sochale nina mena kwa nyekuchwa. Kuishi mena nga katapichwa ashi kwa bitontai. Ani. Kenga nya. Kachiga tamaile. Heshana. Watahiri sa akima khairi. Watahiri sa kwa khairi. Tatenda yore. Alini kahire yore he kwa sotendabe. Nyo kinjo ta risi kahire yore kwa sotendabe. Tuka nyo mache kwa sotenda hodi chona enda hebi. Ani nga kia fini.
si cena y lavamiento. Nana cho con da que si ya si con erenina hositene si cena y lavamiento. Entonces si chuya anda y cuini hesitate bautismo. Así que so ingo eren anaya el libro de Mateo capítulo 3. Gloria a Dios. Capítulo 3. En el versículo 11. Yo no enda heavy. Yo apóstol Juan o Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Shikokishi. Tiba tenda ya nanda. Yang kata si kata ya kwa aichare chota. Toga heri kwa sin sandra. Shingaskare an. Si likiba kena tere kwa ya. He isa atse nganione. He. Kwa si kwa tenda. Shikao sene chinche. Bakauli. So, gloria a Dios. Hestichonina ibi. Juan el Bautista que nga tsakatenda kaunanda tsakatendan cuando ana Jesús nanda kisatendan kwa hecho a hebi si tsakena basena ana Jesús que gaña la kuichwa nzuku khia pate shumare hochona y el libro de Pedro que ngachwa nzuku Jesús khia josinga he tsaketa ngu kwa shikwa hin que nga kisatendan ana Jesús zona ya versículo 15. Juan el Bautista he Juan cairo en el tenda Jesús que tonga Jesús va que chore nyang mache que anga sito suan cuate suma que chon ana Jesús porque a Juan que chua llore he tenda Jesús zona verso 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17. Y hubo una voz de los cielos
que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Gloria a Dios. Aquí nos da a entender la palabra, el ejemplo que Jesús nos dejó, el testimonio de Juan el Bautista, diciendo en el verso 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice. Juan bautizó por el arrepentimiento, como le fue mandado. Y ese testimonio tenía que cumplir Jesús. Porque en el versículo 15 dice el verso 14 que Juan se oponía a bautizar a Jesús. Pero Jesús le respondió, es necesario que cumplamos la justicia, le dijo. Tú tienes que bautizarme. Entonces Juan se dejó bautizarlo a Jesús. Pero la escritura dice que después de que Jesús fue bautizado, subió del agua, que los cielos fueron abiertos, dice. Y al abrirse los cielos, vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, dice. Venía a posarse sobre Jesús. Y a la vez se escuchó una voz de nuestro Padre Celestial del cielo, que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo. Ahí hablando el Padre desde los cielos, cuando los cielos fueron abiertos, cuando Jesús se bautizó. Ahí nos damos cuenta de la importancia del bautismo. Entonces, cuando tú te bautizas, se abren los cielos. Y entonces el Señor menciona tu nombre en el cielo. Porque aquí mismo en la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 10, verso 31, 32, que cuando tú te confiesas, 32, dice esta palabra. A cualquiera pues que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando tú te confiesas, cuando te bautizas, te confiesas delante de los hombres. Entonces el Señor te menciona delante de su Padre, dice, y de los ángeles. Allá donde nos da la claridad quién es Jesús.
muchos dicen conocer a Jesús, pero no lo conocen. Porque muchos dicen que Jesús es solo, no. Jesús no es solo, Jesús es el Hijo de Dios. La palabra lo dice y yo no lo estoy diciendo. Porque dice, se oyó una voz desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Ahí hablando del Padre, hablando el Padre desde los cielos, cuando el cielo fueron abiertos. Se escuchó sobre la tierra. Todos los que estaban ahí presenciaron ese episodio tan maravilloso. Por eso honramos al Padre, honramos al Hijo, tal como la Escritura lo dice. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí es donde el Señor escribe tu nombre en el libro de la vida. Cuando te entregas a Él, te bautizas a Él. Porque te confiesas a Jesús, tu Salvador. Cuando tú te rindes a Él, te inclinas a Él, dándole tu vida a través de tu bautismo, le entregas tu corazón, le entregas tu mente, tu alma, todo. Entonces cuando recibes el bautismo, entonces los cielos se abren. Entonces, ¿qué dice el Señor? Entonces te menciona. ¿Por qué? Porque te confiesas. Te estoy diciendo la palabra. No son mías. Porque mismo Jesús lo dijo en el Mateo 10, donde ya leímos. Mateo 10, verso 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Está claro. Gloria a Dios. Esa es la importancia de ser bautizado. Esa es la importancia. Cuando el Señor ya te reconoce como su hijo. Porque el libro de Juan, Evangelio capítulo 1, verso 12 dice que a los suyos vino y a los suyos no le reconocieron, pero los que le recibieron, los que creyeron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. O sea, todos llevamos la imagen de Dios, todos llevamos la semejanza de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Entonces te conviertes en hijo de Dios cuando te entregas, cuando te bautizas. Porque la palabra es lo que nos está diciendo. Es la Escritura. Gloria al Señor. Entonces tú, que has dudado, que has dejado, me bautizo o no me bautizo, ¿para qué me bautizo? Si le pones atención a esta palabra, te darás cuenta cuán importante es ser bautizado. Once dicha. No mache yanga. Satenda gojotalenina. Hokwa hen ana Jesús. Hoticho ehebi.
Juan el Bautista he cuaquicho nanda batendaña que ngasika thaya kwa echare chuta. Tuka sandra ingoni Jesús cuaquichole. Jesús kwa yahtele kwa heche sangañole. Kwa he kwa si potendane ka oseni cheche bakalicho. Ekae tema yana shikui. Bautismo de Espíritu Santo. Ana mera que Giovanna miana hos entiani na qui. Gloria al Señor. Bautizo na ya verso 15 rani. Mateo 3:15 gato. Juan que yo le cotenda Jesús acá. To Jesús que chore mahan yo machenga. Si tu suan ko te shuma. Juan que chonde que cho yeso a cotendare. Se cotenda Jesús. Que ronga te kitungindani en ana Jesús. Kito aisho ga mezo. Escritura. Kito aisho ga mebe. WhatsApp vejo que anga kinjwa he hotsa ngo paloma hotsa ngo nise. Esa ni chichele ni nanga kinjwa he ninga miha. Ga hay que nason de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Si que se atenda a Jesús, Kito ainga. Fueron abiertos los cielos. Y desde el cielo descendió el Espíritu Santo. Sanaga mianga hekito enga mekinrwa sani chitserenina kuni chango ni se agena son de Jesús. Washi hekwan gusho sta kincha sandaga miha shitsoni hevenda dina si tina akwachwa kohe. Gloria a Dios. En ana Padre Celestial shikincha nindaga miha nichakai kwanga he Jesús he ngandile nina minile kahen ana shiwakicho Escritura soticho dicha articia so es que ves que ana todo el libro de Mateo capítulo 10 verso 32 ya ne se basen chahe basen chahe basen ene que anga kweto na aya hini male anga kwe ena kito Jesús wate yanga miha ana kwa kochole sityunga Jesús yanga sin declarar es Jesús yanga miha yanga hi genie confesar y tanangibi yanga Jesucristo más salvador wakanga hechwe kwasatendali wakanga hi kwasi yanga kwabitontai tibasai wakanga kwabitontai meri shitaze kwamakai taze Cristo Jesús. Amén. Kwani ngani umacheni heje kwasatendame no importante no necesario oto que beti akoya shitsi satenda o shitsi ko khaile khonya rutina nere ase kui ora heavy sahi kheba denda yori sahi shi hauya ma kwa etseri sahi shi bueno go me khane ko denda yo metino yana hoto en sa ashkishile hish kheba denda yori ketsen alia libro de la vida cuando que se le confesar Jesús cochole va con él Mateo 10:32 gabazo chuta Biblia teshke Biblia chunangile pastorle chunangire gocho dale nina hotso ni gabazo bendito sea Dios yo quise cuaña si chuta tu cuinga si ya nina tu cuinga si estudiana tu cuinga si manquinsa cuana gakuasuya gatubihna
tụi bên quá tụi quan hoa chụp ta lên nè nhưng khi ra quả bè chụp ta sẽ cho mà hay chọn nó mà cái bài sẽ đến đây rồi mà khéo đến đây rồi ai khi sẽ listen này là bà bên đó mà hay khéo sẽ ra tụi bên như thế nào mà anh có lý do cho à cho pastor mà lý cho mà cho se va cuya mà lý cho ¿dónde estamos llevando a las almas? Ese pastor, ese ministro, ya te fico, yo tal, y nada, si que se tiempo que vi, ni chenti tocar, ni chen sa shiti, ya te fico, con esa casi, ya había cuaderna, que se tenda, que se nace en el lavamiento, ya picho. Para que todo en Jesús Pedro, das el lavamiento. Señor, liqui con es mi duquat. Daga Jesús ito, tsatsi con es mi duquat, tseli de shiko. Yo ni chen, yo tsere na escritura. Shikui. Yo ni tiene kwa rupan. Tu tsere bautismo, yo ta ya sango tanda. ¿Qué es escritura? ¿Qué es texto? Daga, yo tu tituala, texto, si te ves que. Daga yo ma chen, yo ta ya su. Ana chico tani. Ana chico tani, othi ma shi square video hai. Ko so changa mele singa. Winga mena ga kata bicho thingi ai ko biton thaire. Sin ana Jesús que na pasana. Chua ri que na Jesús. To chua ni que na Jesús. Ko ngan di le ni nan. Jesús le que ba que nga setenda to que ko ngan di le ni nan. To ga kui chua de que na nyanga kwa sia. Wanga chiaga ta machuyana ani ga kwa sini. Ani ga Jesús ga me que to ani ga he kwa setenda. Winga que to ani ga me ga setenda hi. Ani nga kia kin cha nga kia kin rohane sene chen kuinga kia kin rohane sene chen ka satende wa ani nga kia kin cha ni hen ana padre celestial he yang ahmia anda tanangi kuinga wa kia kin cha ana Jesus kuitu yaren aire ko chole nga kuiture hendina be hena hetsa amankeri na tase ko satenda kata se ko satenda gloria a Dios. Así, mis amados hermanos, mis hermanas, agradezco su atención por prestarme su tiempo. Los que van a ver este video, sean bendecidos. Cualquier duda, cualquier aclaración sobre la palabra o sobre el bautismo, que estamos hablando del tema de bautismo. Y primero Dios, próximamente hablaremos más sobre el bautismo. Si es en el agua o es en seco, vamos a hablar de eso. Pero estamos hablando básicamente qué es la importancia del bautismo, de ser bautizado. Jesús le bendiga, Dios le bendiga. Nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los bendiga, los guarde siempre. Muchas bendiciones. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Alabado sea Dios.